Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham de Inglaterra, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid de España, Milan, Inter de Milán y Juventus de Italia. Estos son los 2 equipos fundadores de la Superliga Europea y se espera que se añadan 3 equipos más. Se rumorea del Bayern Múnich, del Leipzig y del Porto. La Superliga Europea planea contar con un total de 20 equipos, 15 equipos fundadores y 5 invitados que se estarán disputando año con año entrar a esta liga. En un principio se planteó que la liga fuera un reemplazo para la Champions. Ellos renunciarían a esta competición que actualmente es la de mayor prestigio en Europa para poder disputar entre semana esta Superliga. Se habla de que el inicio de esta competición será en este mismo agosto. Dividirán los equipos en 2 grupos de 10 donde jugarán de ida y vuelta. Los 3 primeros de cada grupo clasificarán automáticamente a los cuartos de final, mientras que la cuarta y quinta posición jugarán un playoff adicional para pasar a la siguiente ronda. Una vez en esta nueva ronda se jugará como ya conocemos, a ida y vuelta hasta ir avanzando, donde la final será partido único en una sede neutral para ambos equipos. Algo muy interesante que se planteó en esta Superliga es que no estará exclusivamente solo para los hombres, sino que también buscan incluir a medida de lo posible lo que es el fútbol femenil, lo cual dentro de todo se me hace algo muy interesante. Naturalmente, esta Superliga no iba a tener la aprobación de todos, y los primeros en manifestarse fueron la UEFA y la FIFA, 2 de las organizaciones más importantes en el mundo del fútbol. La FIFA solo puede expresar su desaprobación a una liga separatista europea cerrada, fuera de las estructuras futbolísticas internacionales y sin respetar los principios antes mencionados. La FIFA siempre defiende la unidad en el fútbol y pide a todas las partes involucradas en debates acalorados que entablen un diálogo tranquilo, constructivo y equilibrado por el bien del juego y con un espíritu de solidaridad y juego limpio. En línea paralela, la UEFA nos dice: tal y como anunciaron previamente la FIFA y las 6 confederaciones, los clubes afectados no podrán participar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrán verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales. En el momento en el que yo estoy grabando este video, se rumorea de que se van a tomar medidas legales para sacar a los equipos de las competiciones, para que incluso sus jugadores no vayan a la Eurocopa, que es de lo que más se está hablando, ya que no hay nada confirmado hasta el momento de ese tema. Ahora, ¿por qué tomo estas declaraciones de la FIFA y la UEFA y las pongo en este capítulo? Bueno, ¿se acuerdan qué pasó con el tema Qatar? ¿Se acuerdan cuántas personas terminaron yendo a la cárcel? ¿Cuántas otras personas por uno o que otro motivo no lo terminaron haciendo? ¿Se acuerdan de la imagen polémica de billetes falsos en una conferencia de Blatter? No piensen que la FIFA y la UEFA están peleando por los intereses de los aficionados, que es a quien yo intento dirigir este video, a los aficionados del fútbol. Esto es una batalla de dinero contra dinero, de organización contra organización, de intereses contra intereses, y ambos hasta cierto punto se me hacen intereses egoístas. El fútbol ha llegado a un punto donde genera demasiado dinero, en algunos casos desproporcional, y obviamente cuando se maneja tanto dinero aparecen otro tipo de prioridades. Así que yo particularmente no creo que esto sea una batalla, una guerra de buenos contra malos, sino sinceramente de interés contra interés, de dinero contra dinero. La UEFA continúa, vuelvo a citar: agradecemos a los clubes de otros países, especialmente a los franceses y alemanes, que se hayan negado a suscribirlo. Hacemos un llamamiento a todos los amantes del fútbol, a los aficionados y a los políticos para que se unan a nosotros en la lucha contra este proyecto si se anunciara. Este persistente interés de unos pocos lleva demasiado tiempo, ya es suficiente. Nos incitan a nosotros como buenos revolucionarios a salir a las calles, a levantarnos en armas, a luchar contra algo que a ellos no les parece. ¿Pero por qué no les parece? Porque no les conviene. Y esto yo lo puedo entender porque, al menos por esta temporada, yo quiero lo mismo que la UEFA. Quiero que mi equipo termine de disputar la Premier League, quiero que mi equipo dispute la Europa League, la gane o no, quiero que la juegue. Si la pierda, que la pierda en la cancha. Pero hay que ser sincero de igual, ellos no buscan solo eso. En parte ellos buscan continuar teniendo la jerarquía del fútbol en Europa en el caso de la UEFA, y sobre todo la parte económica. Me llama la atención que felicite a los alemanes por este tremendo logro, cuando es muy conocido que los alemanes se rigen bajo la regla de 50+1, que no siempre la parte deportiva, la
la parte directiva de un club toma todas las decisiones sin consultar a la afición. El aficionado en Alemania, en la mayoría de equipos, es demasiado importante. Digamos que las únicas excepciones son el Leipzig, porque hay que recordar que ellos estaban en tercera, cuarta división y no estaban regidos bajo esa regla. Entonces fueron ascendiendo y pues son libres en ese sentido. Sobre el Bayern, con tanto poder económico, con sus alianzas con Qatar, aunque luego salgan peleando por los derechos humanos, pues igual medio sospechoso esa parte. No sé qué podría pasar. Es natural que la Superliga esté interesado en agregar a un gigante como el Bayern a su competición, pero ahí sí desconozco o tengo mucha incertidumbre sobre qué va a hacer el Bayern. Otro gigante resurgido últimamente, sobre todo por el poder del dinero, es el PSG. Y ya sabemos aquí cuál es el problema. Al Sead Al-Khelaifi sabemos que es presidente de la UEFA, para empezar. Y luego sabemos que él tiene una empresa televisora donde tiene los derechos de la Champions League. Entonces, a él le conviene estrictamente que el PSG ya no esté en la Champions League cuando invirtió tanto dinero en esa competición. ¿De verdad cree que le conviene? Por lo que he estado investigando, viendo en videos y leyendo en los comunicados y otras partes, me topé con la situación que esto se plantea como algo ilegal desde la Premier League, desde la misma FIFA, desde la misma UEFA. Sin embargo, se habla mucho de esos pagos de solidaridad. Obviamente esto es solo una medida para hacer un pequeño colchón en esta avalancha mediática que se está haciendo y para no parecer tan malvados, vamos a decirlo, o tan egoístas. Se habla de que estos pagos de solidaridad serán mayores que los actualmente generados por el sistema europeo de competición y se prevé que superen los 10 millones de euros a lo largo del periodo de compromiso de los clubes. Esto no es caridad, no se confundan. Se llaman pagos de solidaridad, pero es solo una obligación para que ellos puedan iniciar sus planes. Y es ahí donde yo me pongo a pensar, ¿que no hace poco salió la noticia en Inglaterra de que el Big Six quería que sus votos para las decisiones de la competición fueran más importantes que el resto de competidores por su poder adquisitivo, por su valor histórico? No me suena coherente cuando últimamente lo que han hecho equipos como el Liverpool es solicitar apoyo gubernamental cuando claramente ellos no son prioridad en necesidades en medio de una pandemia. O equipos como el Arsenal que le piden a sus jugadores reducir su salario para no despedir a gente. Los jugadores aceptan, con excepción de Özil, que ahorita lo voy a mencionar, y aún así despiden a sus trabajadores. Özil fue muy criticado por no aceptar y se menciona hasta que Arteta lo borró de la plantilla por esto mismo, por no mostrar un compromiso y empatía con el club. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Özil. No lo cedió porque no tenía la seguridad sobre qué haría el club con su dinero. No cumplieron lo que prometieron y despidieron a sus trabajadores en medio de una pandemia. Muchos clubes en divisiones inferiores de Inglaterra estaban sufriendo problemas económicos a punto de desaparecer y pues los grandes de Inglaterra, los más ricos, los más importantes, los que se dicen tener la afición más grande en todo el mundo, porque en ese momento no hicieron los pagos de solidaridad. ¿Por qué esperar algo como la Superliga Europea para realizar estos pagos? El año pasado Toni Kroos hizo unas declaraciones no relacionadas estrictamente con este tema, pero sí en la forma de actuar de la UEFA. Toni Kroos dice, básicamente al final de cada día nosotros los jugadores no decidimos nada. No nos preguntan al final del día sobre estas cosas adicionales que son ideadas. Los jugadores somos, digamos, como marionetas de la FIFA y de la UEFA, a los que no se les pregunta si sí o si no. Kroos continuó, creo que si hubiese un sindicato de jugadores que pudiera decidir, no jugaríamos ni la Liga de Naciones ni la Supercopa de España en Arabia. Y esto es curioso porque tiendan de avariciosos a todas estas personas que solo piensan en dinero, pero porque la FIFA y la UEFA mandan estas competiciones, por ejemplo la Supercopa de España, en países no nativos de esta misma competición, se me hace algo curioso. También me gusta que en estas declaraciones que hace evalúa la situación estando en un club participante o en ese momento posiblemente participante de la Superliga Europea. Y menciona algo muy interesante que puede ser la perspectiva que tengan muchos jugadores compañeros de él, tanto del Madrid como de los otros equipos. Por lo tanto, y lo digo como parte de uno de los clubes que probablemente participaría si algo así se acaba llevando a cabo. Todo lo que he dicho antes significaría que todo ese dinero no iría a los clubes pequeños y medianos, que tendrían que prescindir de todo eso. Si lo he entendido bien, lo que significaría sería que la brecha entre los pequeños y los grandes se volvería aún mayor de lo que ya es.
no sería otra cosa que decirle a esos clubes pequeños cuyos partidos ante esos grandes clubes son un gran momento de la temporada que tendrían que prescindir de ellos, como en casa contra el Real Madrid o el Barcelona, en Alemania contra el Bayern, en Italia contra la Juventus o lo que sea, que simplemente tienen que olvidarse de eso. Y hay que pensar en estos clubes. Y esto se me hace muy interesante porque puede condicionar la continuidad de algunos jugadores de estos clubes. Porque repito, los están privando o lo que pretenden es privarlo de las ligas, de las competiciones con sus selecciones. Y no creo que todos estén de acuerdo con estos. Puede haber casos como los jugadores más veteranos, como quizás el mismo Luka Modric o Ramos, que ya están en la parte final de su carrera, quizás no les importe mucho, con la excepción de la Eurocopa. Pero a las jóvenes promesas, vamos a suponer un Odegaard, que es del Madrid cedido en el Arsenal, a un Marcus Rashford, a un Greenwood. No sé, son jugadores que podrían estar de acuerdo, pero tal vez no a esta misma situación. Y esto va a ser algo muy interesante, ya que podríamos ver una división de jugadores. Ahora, hay que recordar que en su momento la FIFA, la UEFA y las diferentes confederaciones recibieron a todos esos empresarios, a todos estos jeques, tanto en el United como en el Manchester City, como en Inter de Milán, como en el Milan, la parte china, el PSG, recibieron con los brazos abiertos a esta gente que invirtió mucho dinero, que elevó el capital, que elevó el mercado, que elevó los salarios y que obviamente se vieron muy afectados por la pandemia. Entonces la FIFA simplemente cosechó lo que sembró. Estas son consecuencias a largo plazo de las decisiones que en su momento ellos tomaron. Creo que la UEFA y la FIFA no imaginaron que estas serían las consecuencias de aceptar a todas estas personas entrar al mundo del fútbol. Lo que sí puedo asegurar es que ellos sabían que ellos veían al fútbol como un negocio, solo querían aumentar sus riquezas. Así que no hay que sorprendernos demasiado ahora que se anuncia la Superliga y que se sabe de los muchos millones que se va a manejar. La Superliga nos declara: la pandemia ha demostrado que se requiere una visión estratégica y un enfoque comercial sostenible para mejorar el valor y el apoyo en beneficio de toda la pirámide del fútbol europeo. En los últimos meses se ha mantenido un amplio diálogo con las partes interesadas del fútbol sobre el formato futuro de las competiciones europeas. Esto nos da a entender de que lleva desde hace muchos meses dialogándose sobre esta posibilidad. Sin embargo, hoy hubo unas declaraciones de Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, donde tiró contra Woodward, donde tiró contra Andrea Agnelli, mencionando de que eran unas serpientes, de que eran unas víboras. Precisamente con el presidente de la Juventus hablaron previo a que se destapara todo eso y él aseguraba que eran rumores, para poco después terminar renunciando a sus vínculos con la UEFA. Continuamos con la Superliga. Los clubes fundadores creen que las soluciones propuestas después de estas conversaciones no resuelven problemas fundamentales, incluida la necesidad de proporcionar partidos de mayor calidad y recursos financieros adicionales para la pirámide del fútbol en general. En pocas palabras nos están diciendo de que la propuesta de estas organizaciones del fútbol no satisfacen las necesidades de los clubes. Sin embargo, me pongo a pensar, las necesidades del United son las mismas necesidades que el Derby County, son las mismas necesidades que el Alavés, que los equipos de Escocia, que los equipos de Alemania. Yo creo que se están centrando mucho en sus necesidades como equipos grandes, que obviamente económicamente son más grandes que la de los equipos pequeños. Y de alguna u otra manera igual me dan a pensar de que sus necesidades son las únicas que importan, ya que lo propuesto por la UEFA no soluciona lo que ellos quieren. Y es donde hago otra pregunta. ¿Y ustedes qué creen que quieren los grandes equipos europeos? Sin embargo, ellos mencionan de que en un futuro, a pesar de todo esto, ellos pretenden trabajar en un futuro con la FIFA y con la UEFA. No sé si todo esto sea posible después de muchas declaraciones de participantes de la UEFA, donde incluso han mencionado que van a tomar medidas legales. Me llama la atención que ellos mencionan que la pandemia ha sido fundamental, pero yo creo, de igual manera, que han aprovechado a que los aficionados no se pueden manifestar a como lo harían. Ciertamente la pandemia nos pone restricciones, en algunos países incluso hay toque de queda. Yo recuerdo que a Ed Woodward lo fueron a agredir en su casa, no físicamente a él, sino que su instalación, porque no realizaba un correcto mercado de fichajes. Muchos aficionados se fueron a manifestar, llevaron bengalas, llevaron muchas situaciones y lo que querían ellos era manifestar su inconformidad. Ahora, ¿cómo se imaginan la manifestación de todos esos aficionados que no están conformes con estas decisiones de sus clubes? Porque son clubes de Italia, de España y de Inglaterra y son clubes importantes
importantes. Yo aquí sinceramente sí creo que aprovecharon que la pandemia iba a reducir el impacto mediático, ya que por redes sí recibirán todo eso, pero es más fácil no leer tu Twitter a no ver por tu ventana y ver que varios aficionados están quemando llantas, están con bengalas, están con cánticos, manifestando obviamente su rechazo. Hablan de velar por los intereses del fútbol, por sus aficionados y el espectáculo. Pero yo como aficionado del United, de verdad le voy a creer a los Glazers. Cuando lo que hicieron fue crear una deuda muy grande para el Manchester United y así tomar el control, cuando sacan dividendos cada año para sus propios intereses, vuelvo a mi frase del inicio. Esto es una guerra de intereses contra intereses, dinero contra dinero. Nos van a tratar de romantizar el fútbol, pero hace tiempo que el fútbol ha cambiado. Se menciona que estos clubes fundadores de la Superliga van a recibir 3.5 mil millones de euros para sus planes de inversión en infraestructura y para compensar el impacto de la pandemia del COVID. La Superliga comunicó que su propósito es mejorar la calidad y la intensidad de las competiciones europeas existentes y en particular crear un torneo en el que los mejores clubes y jugadores puedan competir entre ellos de manera más frecuente. Esto es completamente entendible. Sin embargo, si tu Superliga está provocando que te saquen de la Premier League, de la Serie A, de la Liga Española, creo que eso no va a mejorar estrictamente las ligas nacionales. Además de que, como dijo Toni Kroos y como muchos creo que pensamos dado lo obvio, se va a abrir una brecha económica aún más grande y esto no va a evitar que al menos entre ellos se siga inflando el valor de los jugadores en el mercado y naturalmente los salarios. Por lo tanto, estamos creando una disparidad aún más grande tanto económica como deportivamente hablando en cada una de las ligas que se ven involucrados estos equipos. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se va a convertir en el presidente de esta Superliga, mientras que Joel Glazer, copresidente del Manchester United, se va a convertir en un vicepresidente de la Superliga, al igual que Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, tomará el mismo rol de vicepresidente. Florentino por su parte nos declara: vamos a ayudar al fútbol a todos los niveles a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo. El fútbol es el único deporte global en el mundo con más de 4.000 millones de seguidores y nuestra responsabilidad como grandes es responder a los deseos de los aficionados. Tengo una pregunta muy importante como aficionados del fútbol. ¿En algún momento se les preguntó qué es lo que quieren? ¿En algún momento se les cuestionó de la Superliga? O por ejemplo la situación del Barcelona cuando escogen presidente, que hay votaciones. Si hicieron votaciones entre todos los aficionados o la gran mayoría de aficionados del fútbol para elegir realmente qué es lo que queremos, si aprobamos la Superliga o no. Andrea Agnelli por su parte: nuestros 12 clubes fundadores representan miles de millones de aficionados en todo el mundo. Nos hemos unido en este momento crítico para que la competición europea se transforme, dando al deporte que amamos unos fundamentos que sean sostenibles para el fútbol, aumentando sustancialmente la solidaridad y dando a los aficionados y a los jugadores amateurs un sueño y unos partidos de máxima calidad que alimentarán su pasión por el fútbol. Tengo otra pregunta para ustedes. ¿Cuál es su sueño? ¿Jugar en un partido entre el Manchester United y el Real Madrid? ¿O su sueño es ver por televisión un partido entre el United y Real Madrid? Con esto sinceramente creo que los clubes se van a volver aún más selectivos. No sé cómo pueda afectar exactamente a la parte de las canteras, pero sí creo que al menos va a ser más complicado para un niño llegar al máximo nivel en esos clubes que estén en la Superliga. Lo menciono porque el dinerito va a hablar y en el momento en que surja un gran jugador fuera de la Superliga, los millones lo van a llamar y naturalmente va a terminar fichando por uno de los clubes fundadores. Por último, Joel Glazer menciona: al reunir a los mejores clubes y jugadores del mundo para que jueguen entre sí durante toda la temporada, la Superliga abrirá un nuevo capítulo para el fútbol europeo, asegurando una competición e instalaciones de primer nivel y un mayor apoyo financiero para la pirámide del fútbol en general. Completamente de acuerdo, pero caemos en el mismo egoísmo. Esa pirámide ya era muy selectiva, ya era muy cerrada, donde no muchos clubes podrían entrar y algunos otros apenas y entraban. Entonces, al formarse esta Superliga y con la brecha económica, esa pirámide se va a hacer aún más pequeña y los más beneficiados obviamente van a ser los clubes que la integren. He leído frases como van a matar al fútbol y sinceramente creo que eso no es cierto. El fútbol va a seguir, simplemente va a ser diferente a como nosotros lo conocemos. No digo que este cambio sea bueno o sea malo, porque eso solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, no estoy de acuerdo con los valores que van al frente de este movimiento. Para mí esta Superliga sí representa mucha hipocresía, cinismo y egoísmo.
Sin embargo, esto ya estaba en el fútbol desde hace mucho tiempo y en parte como aficionados nosotros de alguna u otra manera, inconsciente o conscientemente, lo hemos apoyado. Y lo puedo decir yo, porque yo muchas veces como aficionado en su momento, con tal de que ganara mi equipo, empecé a exigir fichajes de más de 100 millones. Podría mencionar jugadores como Pogba, Sancho, Cristiano, Bale, Coutinho, Dembélé, Neymar. Si mi equipo no ganaba cada fin de semana, era un desastre. Realizaba ataques racistas hacia los jugadores. El fútbol actualmente, y ya desde hace algunos años, ha estado estrictamente relacionado con el dinero. Y el dinero te lleva a fichar grandes jugadores y a pagar grandes salarios. Y esto te lleva a ganar grandes títulos. Entonces creo que si simplificamos un poco, dinero es igual a victoria. Y esto no es lo que hemos exigido como aficionados cada año. Victorias. Levantar cada título que jugamos. Ellos hablan de que piensan en los aficionados y en lo mejor para el espectáculo, pero en ningún momento nos preguntaron qué es lo que queremos. Y no se confundan, no vengo a hacerme la víctima. Muchos de nosotros, no digo que todos, pero sí considero que muchos vamos a seguir apoyando a nuestro equipo. No importa si están en la Premier League, en Segunda División, en la Superliga, en la Champions, en la Europa League. Sí considero que somos parte importante del fútbol, porque las entradas a los estadios, por todos esos productos que nosotros compramos, sí formamos parte activa de la economía, no como individuos, sino en conjunto como aficionados. Y quizás ellos solo nos venden un curso romántico para, digamos, que tenernos en el bolsillo, porque en el fondo saben que hagan lo que hagan, nosotros como aficionados ahí vamos a estar. Y creo que eso sí es algo muy importante a reflexionar. Quizás necesitan que nosotros los abandonemos como afición para que ellos se den cuenta que en gran parte dependen de nosotros para ingresar dinero. No quiero que piensen que los invito a dejar de ver los partidos, a dejar de comprar sus productos de su equipo favorito. Son libres de hacer lo que ustedes quieran. Algo muy importante que nunca debemos de perder como aficionados es tener juicio propio. Y nosotros vamos a evaluar lo que nos parece y lo que no nos parece. Porque cada individuo es diferente, tanto en sus acciones como en sus gustos. Y sí, tienen razón en la parte de que el fútbol ya no es como antes. Pero desde hace mucho tiempo que dejó de ser como antes.